Muy buenos días, estimados jóvenes de quinto. En esta sesión eh, trabajaremos las actividades de la semana 30 de matemática. En la situación 1, les pido ordenar estos datos en una tabla de frecuencia. Estos datos son las edades de 40 encuestados. La tabla de frecuencia aquí la tenemos. Vamos a describirla, ¿no? En este caso, las edades se pide clasificarla por intervalos, ¿no? Acá tengo el intervalo de 6 cerrado hasta 8 abierto. ¿Qué significa? Acá van las edades desde 6, contiene a 6 hasta antes de 8. Aquí tengo el intervalo cerrado de 8 a 10. Cerrado en 8 y abierto en 10. Desde 8 hasta antes de 10. Cerrado en 10, abierto en 12. Desde 10 hasta antes de 12. El único diferente es este, ¿no? Cerrado en 16 y cerrado en 18. Desde 16 hasta 18. Contiene 16 y contiene 18, ¿no? Porque en 18 es cerrado y en 16 también. Luego nos dan de dato bueno, podemos saber cuántos son, ¿no? Ya lo mencioné también, no son 40. ¿Sí? También de estos 40, algunos marcaron respecto de la pregunta del tipo de ejercicio, 13 marcaron velocidad, 15 resistencia y flexibilidad 12. He calculado aquí la columna de la frecuencia absoluta, relativa y relativa porcentual. Me ha ayudado del software Excel, el cual adjunto, ¿no? La tutora les va a hacer llegar. Y encontré que 3 encuestados están en este intervalo, desde 6 hasta antes de 8, 7 en este intervalo desde 8 hasta antes de 10 y 8 desde 10 hasta antes de 12. Si suman debe dar 40 y da 40. Ahora, luego he hallado la frecuencia relativa. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa viene a ser la frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso sería 3 entre 40, que tendría este decimal. Igual, para ir a esta frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Sería 7 entre 40, 0,175. Y así de forma análoga. Hay una propiedad que dice que estas frecuencias relativas deben sumar a 1, ¿no? Y suman 1. Luego, la frecuencia relativa porcentual se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100%, ¿no? O que corre la coma 2 espacios. Corre 1, 2, 7,5%. Ya no coloco el símbolo porque aquí está. 0,175 sería 17,5%, ¿no? Como la coma corre 2 espacios. Y así de forma análoga. Suma 100%. A ver. A continuación vamos a analizar para poder completar estas columnas. A ver, les pido que pongan su atención en esta fila donde he coloreado de verde algunos casilleros. Miren, 3 más 2 más el me debe de dar 7, ¿sí? Ya, otro dato. A ver, miren ahora esta fila que estoy señalando. 3, 2 más el debe dar 8. Ya estamos intuyendo quién va aquí. En la fila de amarillo, 4, 2, 4 más 2 más el debe dar 9. De forma análoga, 1 más 3 más el debe dar 7. Continuemos con nuestro análisis. Entonces nos vamos dando cuenta que acaba 2, ¿no? Porque 3 más 2 más 2 da 7. 3 más 2 es 5, más 3 da 8. 4 más 2, 6, más 3 da 9. 1 más 3 es 4. 4 más 3 es 7. 2. Ya. Entonces, hasta ahí
ya tenemos varios datos. Entonces, pero vamos a analizar lo siguiente, ¿no? A ver, acá es, miren, faltaba esta columna, perdón, faltaba esta casilla y esta casilla, miren acá. 2 más 1 es 3, entonces acá ya no va nada, acá va 0. Ahora, pero también lo siguiente, debe sumar 13, ¿no? Para completar esta casilla, digo eso, mira, 0 más 3 más 3 más 3 más 1, 10. Entonces acá necesariamente va 3, entonces acá va 3 de nuevo, ¿no? Como acá va 0, 2 más 1 más 0 da 3, entonces debe ir 0. Pero esta columna debe sumar 13. Si tú sumas 1 más 3 más 3 más 3 más 0, te da 10 más 3, 13, ¿no? Entonces ya tengo este valor. Pero es 3 más 2 es 5, debe sumar 6, por lo tanto acaba 1. Ahora, voy a ver si está bien. Ya sumé esto, ¿no? 13 más 2 es 25, más 15, 40. A ver, vamos a ver. Acá suma 13. 2, 2, 2, 6, más 4, 10. Más 3, 13, más 2, 15. ¿Está bien? A ver, debe sumar 12. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 2, 8. 8 más 3, 11. Más 1, 12. Está correcto. Muy bien. Vamos ahora a hallar las frecuencias relativas y las relativas porcentual. Muy bien, aquí ya he completado los valores de la frecuencia relativa y las relativas porcentual. Si ustedes se fijan, aquí no va a sumar 1, porque acá sale 1,333333, perdón, 0,13333, 0,1333. Sí, entonces sale 0,99, ¿no? Porque acá hay hay un periodo en la cifra 3. Pero dejémoslo ahí, ya, porque es una referencia. A ver, vamos a analizar aquí. ¿Qué podemos decir de este valor 2? Decimos lo siguiente, ¿no? De los encuestados, respecto a la pregunta tipo de ejercicio, 2 marcaron resistencia y sus edades están desde 8 hasta antes de 10. A ver, aquí, de los encuestados, de los 40 encuestados, 3 respecto a la pregunta tipo de ejercicio marcaron flexibilidad, y esos 3 están en intervalo de edades de 14 hasta antes de 16, ¿no? Así podemos interpretar. En la situación 2 les pido hallar la moda, la mediana y la media, pero para datos agrupados. Vamos a explicar esta fórmula. La moda se calcula de la siguiente manera. El límite inferior más, en este caso, una división de este delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2, ¿sí? Este cociente multiplicado por A, que es la amplitud. Vamos a explicar. Primero, el límite inferior es del intervalo de la clase modal, ¿no? Tenemos que analizar dónde está la moda, en qué intervalo está. A es la amplitud de ese intervalo, o de todos los intervalos en sí, ¿no? Porque tienen la misma anchura. El delta sub 1 es la frecuencia absoluta menos su frecuencia anterior. Eso lo vamos a ver entre un momento. Y el delta sub 2 es la frecuencia, en este caso, absoluta menos el que le sigue, ¿sí? I más 1. F sub i es la frecuencia modal. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a ella. Y F sub i más 1 es la frecuencia absoluta posterior a ella. Aquí tenemos la tabla de frecuencia trabajada anteriormente, pero he agregado la columna de la frecuencia acumulada. Para el cálculo de la moda no lo necesitamos, pero nos ayudará para el cálculo de la mediana, y en su momento recordaremos cómo calcular estos valores. Para calcular la moda usamos la siguiente fórmula: límite inferior más delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2,
Todo eso multiplicado por la amplitud. Primero hallamos el intervalo donde está la moda. Con eso obtenemos lo siguiente, ¿no? Que el límite inferior es 12. Ese intervalo está aquí. Vamos a explicar por qué. El intervalo donde está la moda es el intervalo que tiene más frecuencia absoluta. En este caso, si observamos, a ver, acá es 3, 7, 8, 9, 7, 6. Nos damos cuenta que es el cuarto intervalo. El cuarto intervalo tiene a la moda, porque tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces la moda está en este intervalo, desde 14 hasta, perdón, desde 12 hasta antes de 14. Y como nos dicen el límite inferior de ese intervalo modal, el límite inferior vendría a ser 12, ¿no? Por eso es 12. Ya, sigamos avanzando. A continuación vamos a calcular las diferencias o los deltas. El delta sub 1 viene a ser la frecuencia absoluta del intervalo modal, que en este caso es 9, menos la frecuencia absoluta anterior. I menos 1. Explicamos esto, ¿no? Por ejemplo, miren, acá el f sub i es, acá el i es 4, porque está en el cuarto intervalo, sería f sub 4, ¿sí? Menos el anterior, f sub 3, ¿no? Este es minúscula, f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, f sub 6. Entonces, este sería f sub 4 menos f sub 3, ¿no? Por 4 menos 1 es 3. Entonces, sería 9 menos 8. Aquí está, 1. Ya tenemos el delta sub 1. A continuación hallamos el delta sub 2. Me dice que es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el que le sigue. O sea, si él es f sub 4, él sería menos f sub 5. 4 más 1, 5. Que vendría a ser 9 menos 7. De lo cual obtenemos que es 2. Luego, bueno, la amplitud. Si ustedes observan, la amplitud es 2, ¿no? Luego vamos a reemplazar. Solo he reemplazado. Límite inferior. Solamente he reemplazado. Límite inferior 12. Delta sub 1 es 1 sobre la suma de los deltas. 1 más 1, 2. Multiplicado por la amplitud, que es 2. Operando. 1 más 2, 3. ¿Sí? A ver, aquí, ¿no? 1 por 2, 2. 2 entre 3. 2 entre 3, bueno, he redondeado 2 decimales, 0,67, ¿no? Porque sale 0,66666. 12 más 12,67 es 12,67. La interpretación sería, la edad que más se repite en los 40 estudiantes es 12,67 años, ¿no? Y sí, pues tiene sentido, ¿no? Porque está en este intervalo. Aquí tengo la tabla que hemos trabajado anteriormente, pero como les mencioné, con la columna de la frecuencia acumulada. Recordemos cómo obtenemos la acumulada. Se obtiene en este caso de sumar los f sub i dependiendo del lugar que ocupa la acumulada, ¿no? Por ejemplo, para f sub 2 mayúscula se sumaría 3 más 7, 10. Para f sub 3 mayúscula sería 3 más 7 más 8, 18. Para este 27 sería 3 más 7 más 8 más 9. Para este valor de 34 sería 3 más 7 más 8 más 9 más 7. Otra forma, ¿no? Como hacemos, ¿no? 3 más 7, 10. 10 más 8, 18. 18 más 9, 27. 27 más 7, 34. Y así de forma análoga. Un dato importante, ¿no? 34 más 6, 40. Aquí quedaría. No se suma 40 más 40, ¿no? No, acá se deja en blanco. Vamos a aplicar esta fórmula. Hallar la mediana con, en este caso, para datos agrupados, ¿no? Porque están con intervalos. Primero hallamos el intervalo donde está la mediana. Con esto obtenemos que el límite inferior es 12. Vamos a explicar eso. A ver, ¿por qué este es el intervalo donde está la mediana? Que coincide, ¿no? Es una coincidencia, no siempre se da, ¿no? Que coincide con el intervalo donde está la moda. A ver, ¿cuántos datos son? 20, ¿verdad? Perdón, son 40 datos. Entonces, la mediana me va a dividir en dos grupos. En este caso, menores
a ella y superiores a ella en dos grupos, ¿no? En este caso dos grupos de 20 datos, por decir así, a la izquierda y 20 datos a la derecha, ¿no? Ahora, luego, yo tengo que buscar, como ya me di cuenta que la mediana va a estar va a ser inmediatamente, va a ser un valor que va a estar inmediatamente, por decir así, a la derecha, ¿no? Del dato 20, tengo que encontrar ese dato que está entre el 20 y el 21. Tengo que encontrar eso. ¿Ya? A ver, vamos a ubicarlo. Entre el dato 20 y el dato 21, ténganlo presente. Ahí tiene que estar la mediana. Ahora, acá, a ver, veamos. Hasta aquí tenemos 3 datos. ¿Podrá estar aquí la mediana? Están, recuerden, entre el dato 20 y el dato 21. No. Hay 10. ¿Podrá estar acá el valor que está entre el dato 20 y el dato 21? No. Acá, en el lugar 18, hasta el lugar 18 diré. ¿Podrá estar el valor que está entre el lugar 20 y 21? No. Aquí, claro, ¿por qué? Porque aquí está el dato 19, el dato 20, el dato 21, 22, muy bien, está aquí. Entonces, por eso este es el intervalo donde está la mediana. Luego el límite inferior es 12. Luego identificamos la frecuencia acumulada y la absoluta. Miren, esto es un poco tedioso. Todo, frecuencia absoluta acumulada de intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. Simplemente es esto. Ubicas el intervalo, ¿sí? Y tú sabes que esta es la acumulada de este intervalo, ¿no? El anterior, ¿no? Esto significa, ¿no? El anterior. ¿Quién es el anterior? 18. F I menos 1 en este caso vendría a ser 18. Claro, porque este es F sub 4 mayúscula, yo quiero el anterior, F sub 3 mayúscula, sería 18. Simplemente. La frecuencia absoluta del intervalo, si te das cuenta, es 9. Va a ser 9. Acá la cuestión es ubicar el intervalo de la mediana, ¿no? Dividir el total entre 2 y razonando, no calculando, nada más. Bueno, la amplitud es en este caso 2. Aquí solamente he reemplazado los valores. El límite inferior es 12, el total de datos entre 2, menos la acumulada anterior que es 18, todo eso sobre 9, multiplicado por la amplitud que es 2, ¿no? 9 porque es la frecuencia absoluta, ¿no? Del intervalo modal. Perdón, del intervalo de la mediana, ¿no? Luego, 40 entre 2, 20. 20 menos 20 menos 18 es 2. Sería 4 por 4, perdón, 2 por 2 es 4. Tendré que dividir 4 entre 9. Que sale en este caso 0,4444. Lo he redondeado a decimales, tendría 12,44. La interpretación sería, ¿no? El 50% de las edades está por debajo de 12,44 años y el otro 50% por encima, ¿no? O la mitad de las edades están debajo de este número y la otra mitad superior a este número. Finalmente vamos a hallar la media aritmética, o también llamado simplemente promedio. Ya un poquito más rápido porque es ya más conocido. En este caso, ¿cómo llamas la media aritmética para datos agrupados cuando están en intervalos? Es la sumatoria, esta letra que se llama sigma, se lee la sumatoria de los i igual 1 hasta i igual n. N es el número de datos, pues, ¿no? Si son 40, tengo que sumar, en este caso, tengo que sumar el producto de estas 40, bueno, como son 40, de 40 perdón, sería de la cantidad de intervalos que tengo, ¿sí? Recordemos, ¿no? X sub i mayúscula es la marca de clase, F sub i minúscula frecuencia absoluta y n el número de datos, ¿no? En este caso es 40. Todo esto se expresa
con esto, ¿no? Como con sigma, ¿sí? Sumatoria de los x sub i por los f sub i, desde i igual 1 hasta n, ¿no? Así se lee justamente, ¿no? Ah, pero acá, si se dan cuenta, falta esto, miren. Entre el total de datos. Ahora sí. Muy bien. Aquí ya te... Aquí tengo los valores de la frecuencia absoluta. La marca de clase se suma y se divide entre 2, ¿no? 6 más 8, 14, entre 2, 7. Y luego le puedo sumar la amplitud, ¿no? Acá es 2, 2, 2, 2, sumo 2, 2, 2, 2. O si no, sumo igual también. 8 más 10, 18, entre 2, 9. Y ya obtengo estos valores, ¿no? 10 más 12, 22, entre 2, 11. O simplemente sumo, ¿no? La amplitud. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Luego multiplico, ¿no? Como me dice acá la marca clase por la frecuencia absoluta. 3 por 7, 21, 9 por 7, 63, 11 por 8, 88 y así de forma análoga. Luego sumé, porque es la sumatoria, me dice esos valores. 496. Y lo divido entre el total de datos que sería 40, 12,4. Luego, la edad promedio de los estudiantes encuestados es 12,4 años. Bueno, espero, ¿no?, que la clase haya sido de su agrado. Gracias por su atención y gracias por su esfuerzo. Muchas gracias.